El, cap- el capítulo 21, hermano, ¿me escuchan bien, no es cierto? ¿Se escucha Sí, bien? Ya. sí, El capítulo 21 nos va a hablar de las leyes en cuanto a la servidumbre, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a la servidumbre. Vamos a ver que aquí quedan muchas cosas claras y que son leyes que se conservan algunas, ¿no es cierto? Aún en Ven- estos tiempos. 21 de... El versículo, capítulo 21. Sí, Lo pero vamos a repetir, ¿de qué completito, libro? ¿De de qué libro? Éxodo. De Éxodo 21. perdón, Éxodo. le habla de las leyes de la servidumbre. ¿Ya? Estas son las leyes, dice, el versículo 1 del capítulo 20, del versículo 21 al 23, no vamos a ver, ¿no es cierto? Contiene muchas leyes. La ley del trabajo, en cuanto al trabajo de los siervos, ¿ya? Asesinato, homicidio involuntario y asalto violento. Son leyes que en estos tiempos existen, ¿no es cierto? Al final, responsabilidad hacia los animales propios y los animales de los demás. Robo, responsabilidad y resolución. Violación, dote y el valor de la virginidad de una mujer. Idolatría y brujería. Trato a las personas marginadas de la sociedad. Importante, trato a las personas marginadas de la sociedad. Dinero y préstamo de tierra. Justicia e igualdad ante la ley. Estas diferentes regulaciones son tan notables por su justicia y prudencia, hermano, ¿ya? Como por su humanidad. Su gran tendencia es mostrar el valor de la vida humana. Eso es lo que quieren estas leyes, la necesidad de tener paz y un buen entendimiento entre los humanos, ¿ya? Todos los barrios y poseen esa cualidad que debe ser objeto de todas las leyes buenas y saludables. Los barrios existían antiguamente, ya no existen, lamentablemente, ¿ya? La prevención de los delitos. Ahora, ¿qué nos propondrá esta ley? El carácter amplio de estas leyes muestra que Dios las dio tanto para las leyes en sí mismos como para los principios y el precedente que establecerían para los jueces que había designado Moisés. Mi hermano no estuvo en los capítulos anteriores. Moisés tenía que servir después, no sé, juzgar todos los problemas que tenía el pueblo de Israel. Entonces llegó su suegro Jetro, ¿no es cierto?, a visitarlo en el camino del desierto y lo vio que tenía este trabajo y le dijo: ¿por qué tú no delegas funciones? ¿Por qué las tomas todas tú? Porque es mucho trabajo para ti y te estás desgastando y te vas a enfermar. Entonces le dijo que, no, que delegara funciones. Y claro, Moisés escuchó, ¿no es cierto?, lo que su suegro le proponía y nombró jueces, ¿no es cierto?, secundarios que veían los problemas menores del pueblo para solucionar los problemas menores del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, estas leyes, o mejor juicio, se dan como precedentes para guiar a los magistrados civiles de Israel en los casos de disputas civiles. ¿Ya? Estos eran los jueces que había nombrado Moisés para que se preocuparan de este tipo de cosas. El versículo 2.4, la ley general concerniente a los esclavos, hebreos y siervos contratados. Pensé que aquí, cuando hablamos de esclavos, aquí vamos a ver que casi no es una esclavitud la que existe. Si comprares, dice siervo hebreo, 6 años servirá. 6 años servirá. Tiene un límite, ¿ya? Más el séptimo saldrá libre de balde, o sea, sin pagar nada, sin deuda. Si entró solo, solo saldrá, ¿ya? Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él.
Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. No es muy justo ahí. Si comprares siervo hebreo con el antiguo Israel, como todo el mundo antiguo, había personas que trabajaban para otros bajo el principio de servidumbre. Eran esclavos en cierto sentido, aunque no necesariamente en el sentido brutal y degradado que la mayoría piensa de la esclavitud, porque aquí habían reglas claras, ¿ya? Algunos piensan que la Biblia es responsable de la esclavitud, hermano, porque la Biblia, como habla de la esclavitud, piensa que los esclavos son producto de los que leyeron la Biblia, ¿no es cierto? Y decidieron tomar a esta gente como esclavos, pero no es así. Vamos a ver que más que nada la Biblia tiende a derogar la esclavitud, ¿ya? La esclavitud existía antes que Israel o Moisés, ya existía la esclavitud. La Biblia es responsable de la eliminación de la esclavitud, no de su establecimiento. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Moisés no instituyó la esclavitud de ninguna forma. Las leyes que le conciernen fueron hechas con el propósito de reprimirla, perdón, confinarla dentro de límites muy estrechos, en última instancia ponerle fin. La Torá, ¿no es cierto?, que en el libro de los judíos acepta la esclavitud como una parte inevitable de la sociedad antigua, al igual que Pablo. Pero el nuevo enfoque humanitario será en última instancia la sentencia de muerte de la esclavitud. En cualquier caso, la esclavitud en Israel era rural, doméstica y de pequeña escala, ¿ya? No era una esclavitud masiva. Es significativo que las primeras palabras de esta sección de la ley, ¿no es cierto?, del libro de Éxodo muestra que Dios quería que Israel respetara los derechos y la dignidad de los siervos, de los esclavos, ¿ya? Ese era el motivo de darle estas leyes. Las primeras palabras de Dios desde el Sinaí declararon que Él era Jehová, quien los libró de la esclavitud. Él libró al pueblo de Israel y se lo dijo en el monte Sinaí. Yo soy Jehová, el Dios que os libró de los egipcios, de la esclavitud. Le recordaba a los judíos, ¿no es cierto? Mientras que Dios quería que Israel respetara los derechos y dignidad de los siervos. Las primeras palabras de Dios desde el Sinaí declararon que Él era Jehová, quien los libró de la esclavitud. Y en este código notable, la primera persona cuyos derechos se trata es el esclavo. Yes. O sea, Dios estaba preocupado de los esclavos, no quería que fueran esclavos. Por eso les recuerda, yo soy Jehová, Dios el que los libró de la esclavitud que tenían ellos en Egipto. Habla de los esclavos griegos, ¿no es cierto? Había cuatro formas básicas en que un hebreo podía convertirse en esclavo de otro hebreo. En la pobreza extrema podía vender su libertad. Él podía venderse como esclavo, pero con un acuerdo mutuo con el patrón, llamémoslo así, porque iba a ser un trabajador. Un padre podía vender a su hija como sirviente en un hogar con la intención de que eventualmente se casara con alguien de esa familia. Esto está en 21, en el 21.7, lo vamos a ver, pero lo vamos a leer ahora. Y cuando alguno vendiera a su hija por sierva, nos saldrá ella como suelen salir los siervos. En caso de la bancarrota, un hombre podía convertirse en siervo de su acreedor. Para pagar la deuda, podía ser siervo, ¿no es cierto?, empleado de su acreedor. Si un ladrón no tenía la forma de pagar una restitución apropiada, ¿no es cierto?, él también
podía pasar a ser esclavo de las personas a las que le había robado. ¿Ya? Dice, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, o sea, saldrá libre sin pagar. En todos los casos mencionados anteriormente, la servidumbre nunca era obligada a ser para toda la vida. El siervo hebreo trabajaba por 6 años y luego era hecho libre, sin tener que pagar nada. ¿Ya? Era más propiamente un trabajador por contrato obligado por 6 años. O sea, él firmaba un contrato con su patrón por 6 años obligado. Tenía que trabajar los 6 años obligados. Esta servidumbre, ¿no es cierto?, podría extenderse a los sumos solo 6 años y que era casi lo mismo que algunos casos de aprendizaje entre nosotros. Nosotros nos demoramos más o menos en aprender 6 años en un trabajo para poder ser una persona productiva. Si entró solo, dice, no, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Al final de los 6 años, el siervo salía con lo que llegaba. El versículo 5 al 5 y 6 dice, el esclavo por vínculo, un esclavo voluntario de por vida. Si el siervo dijere, yo amo a mi señora, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, le romperá la oreja, ¿no es cierto?, con una lena, y será un siervo para siempre. Pero esta es voluntad del siervo, voluntad del esclavo, quedarse por siempre con su mujer, su mujer y con su amo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amo le dio mujer, tuvo su mujer y sus hijos, y no quiere dejar irse a los 6 años y dejar a la mujer y los hijos solos. ¿Ya? Entonces pasa a ser propiedad del patrón, ¿no es cierto? Pero con todas las garantías que tenía antes. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y después de 6 años de servidumbre, un siervo desea hacer un compromiso de por vida con su amo, o sea, un compromiso, un contrato que es de los que hacemos ahora, a la luz de la bondad del amo, si es que el amo lo quiere tener, ¿no es cierto? Y la podrá, a través de esta ceremonia, hacer un compromiso de por vida con su maestro. O sea, vemos que Dios va poniendo las cláusulas, pero correctas para este tipo de, este tipo de contratos, ¿no es cierto? Porque no era la esclavitud esa terrible que nos imaginamos nosotros, ¿no es cierto?, de los latigazos. No, esta es una esclavitud reglamentada, ¿ya? Y le obligaba al esclavo, al siervo, a 6 años. Y era un acuerdo mutuo con el patrón, ¿ya? Su amo lo llevará ante los jueces, esto describe la ceremonia pública, se hacía una ceremonia pública, ¿no es cierto?, donde iba el amo, el esclavo, ¿no es cierto?, que iba a firmar voluntariamente que había cumplido su obligación, pero que aún quería seguir sirviendo a su amo. Iba a una ceremonia pública, ¿no?, donde él firmaba voluntariamente que quería quedarse de por vida con su amo. Los jueces cambian el estado del esclavo temporal a permanente mediante una ceremonia en el marco de la puerta de la casa del amo. Esa era la costumbre. Ahí se firmaba el contrato entre el esclavo que quería permanecer con el amo y su amo firmaban un contrato. Lo que yo he encontrado extraordinario es pensar que se llevaba a cabo esta ceremonia. Un siervo decía, sé que he cumplido con mis obligaciones para con mi amo y he cumplido lo que debía. Sin embargo, yo amo, quiero a mi amo y estoy agradecido por lo que me ha dado, que con mucho gusto me quedé de por vida, no por deuda, vergüenza o derrota, sino por amor. Él decidía por cariño, por amor que le tenía a su amo,
quedarse a trabajar de por vida con él. Y ahí, ¿no es cierto?, pasaba a ser un siervo para siempre. Jesús nos dio el derecho de ser llamado amigo en lugar de siervo. Y esto está en Juan 15:15, para los que anotan. Dice así: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, Cristo aquí a nosotros nos hace un cambio, ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que él sabía y recibió de su Padre, lo transmitió a nosotros a través de su palabra. ¿Ya? Nada está oculto. En Romanos 1:1, ¿no es cierto? Es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado por el Evangelio de Dios. Pablo se sentía siervo de Jesucristo, ¿no es cierto? Llamado a ser apóstol. ¿Ah? Y él escoge este nombre de siervo por, por elección propia. Él se siente siervo, se siente esclavo de Cristo. Y apartado, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Iglesia, la palabra iglesia viene de eclesias, que significa apartados de. Iglesia significa apartados del mundo para servir a Dios. Esa es la iglesia. ¿Ya? En Santiago 1:1-2, Santiago, siervo de Dios. También Santiago se hace llamar siervo. ¿Ya? Y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en dispersión, salud. Los saluda. Los paganos tenían la costumbre de marcar al esclavo con el nombre o el signo del propietario. Pablo se refirió a sí mismo como ese tipo de esclavo en Gálatas 6:17, hermanos, para los que anotan. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Por eso él se hace llamar esclavo. De aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesucristo. Pablo era un esclavo de por vida para Jesús. Él voluntariamente, ¿no es cierto?, quiso ser esclavo de por vida para Jesús. Ojalá todos quisiéramos ser esclavos de por vida para Jesús. Esto sería imagen del servicio al pecado por parte del pecador. Llega un momento donde el pecador, tan lleno de amor por su pecado, sella su corazón al pecado con su amo. ¿Ya? Esta es una imagen de nuestro servicio para Jesús. Tenemos el poder de irnos libres si queremos. Debemos de estar dispuestos a afrontar las consecuencias del servicio que elegimos, ¿no? Nosotros elegimos servir a Cristo, elegimos eh, adorar a Dios, elegimos el camino del cristianismo. Entonces, este camino que nosotros elegimos debemos afrontar las consecuencias que tenga este servicio. Vamos a ser mal mirados, vamos a ser despreciados, o vamos a ser queridos, en fin, lo que venga tenemos que aceptarlo. ¿Ah? Debemos estar motivados por el amor hacia nuestro amo, hacia Jesucristo, Él es nuestro amo. Ahora vamos a ver el derecho de la sierva en el versículo del 7 al 11. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá con ella como suelen salir los siervos, sino agradaré a su señor, sino agradare a su señor, por lo cual la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer,
no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Perdón. ¿Qué dice aquí? Que si alguno vendiera a su hija por sierva. El asunto aquí descrito parece describir la venta de una joven como esclava de una familia con la intención de casarse. Por eso el texto explica, la tomó por esposa. Se refiere a una niña que es vendida por su padre. ¿Ya? El padre decidió vender a su hija como sierva, ¿ya? Para ser esclava, sino para casarse. ¿Ya? Probablemente el origen de las costumbres era la misma en ambos casos. Evitar pagar un precio de novia más alto o una edad posterior y criar a la futura nuera dentro de la familia, asegurándose que ella encajara, o sea, que estuviera de acuerdo, ¿no es cierto?, a las costumbres que tenía la familia. Esta actitud hacía a los esclavos, elimina la esclavitud excepto de nombre, porque la mujer se vende como esclava, ¿no es cierto?, para casarse y pasa a ser esclava en esos años, ¿no es cierto?, que va a ser su esposo. En la sociedad antigua, incluso a veces los hebreos, un niño podía ser vendido como esclavo a la luz de una deuda, o especialmente en el caso de una sierva en un arreglo de dote. Dote era la cantidad de plata que se ponía, ¿no es cierto?, que ponía el padre o los padres, ¿no es cierto?, para respaldar el noviazgo o el casamiento de una novia. Dichos arreglos eran más como lo que nosotros asociamos como un sirviente que como esclavitud. Entonces, pero estas no son las circunstancias concernientes a esta ley en particular. Se le permitirá que se rescate. Si su amo no se casaba con ella o decidía no dársela a su hijo, el amo aún estaba obligado a respetar los derechos bajo la ley de Dios. Tenía que tratarla bien y darle la oportunidad de escapar de la obligación de servidumbre. La dejaba libre de servidumbre, ¿ya? En caso que no se cumplieran los términos del matrimonio, se consideraba un incumplimiento de contrato, ¿ya? Y el comprador debe permitir que la niña sea redimida. O sea, aparte de dejarle libertad, tenía que darle una dote, pagarle. No le podía vender a un pueblo extraño, no se la podía vender a otro hombre que era de un pueblo extraño, porque la ley no se lo permitía. Incluso si se ha casado, se ha cansado de ella, no puede venderla a otro amo. Eso sería una violación de las obligaciones matrimoniales con ella. Entonces, como vemos, Dios va poniendo reglas y leyes sobre la esclavitud para evitar los abusos que existían antes, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Israel recibiera, le está poniendo las condiciones al pueblo de Israel porque ya la esclavitud existía en otros pueblos. Dice que no le disminuirá el alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, ¿no? En el capítulo, en el versículo 12, 14, del 12 al 14 vamos a ver las leyes con respecto a la violencia y a la discapacidad. Imagínense, de todo esto se preocupó Dios de dejarnos escrito, hermano. A veces a lo mejor nos puede parecer latero que estemos hablando de las leyes, ¿no es cierto? Pero es importante saber que la esclavitud no vino por la Biblia o no vino por el pueblo judío, ¿no? La esclavitud existía antes del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no hubo esclavos. Esto estamos hablando después. Aquí Dios le está dando las leyes a Israel cómo debe actuar con respecto a estos casos que estamos viendo. El respeto que debe tener con este tipo de personas o este tipo de contratos.
Dice, el que hiere a alguno así, haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitaré para que muera. Esto es lo que dice, que si alguno, ¿no es cierto?, hiere a la otra persona haciéndola así morir, dice que él también será condenado a muerte. Mas si no pretendía herirlo, sino que Dios le puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar de huir. Le va a indicar. Pero si alguno se ensoberbeciere con su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar, dice, lo quitaré para que muera. Esta es la condena que le da Dios a este tipo de personas. El que hiere a alguno haciéndola morir, él morirá. El principio de la pena capital se remonta al Génesis 9:6, hermano. ¿Ya? Los que anotan, la pena capital, la pena de muerte se remonta al Génesis 9:6, que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El derecho de Estado a usar la espada de ejecución también se declara en el Nuevo Testamento. Romanos, oh, 13, 3 y 4. Romanos 13, 3 y 4, para los que anotan. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 3 y 4. Dice que si alguno se ensoberbeciera, ¿no es cierto?, y matase a su hermano con alevosía, ¿no es cierto?, también será muerto. Dice que lo quitará desde el altar, dice, para que muera. El principio de castigar a los asesinos tan importante para Dios, que le negaba a los asesinos el refugio en su altar. O sea, ni siquiera podían ir a refugiarse ahí al altar de Dios. En este caso, un asesino, ¿no es cierto?, que se arranque y se mete a una iglesia para pedirle perdón, de ahí lo va a echar el Señor. Según la costumbre casi universal en el mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de santuario contra contra la justicia o la venganza. Un hombre acusado podría encontrar seguridad si pudiera huir a un altar antes de ser aprendido. Pero aquí estamos viendo que Dios cambia la regla, ¿ya? Que si el asesino que se va a esconder al altar, el Señor desde el altar lo va a condenar a muerte por su pecado. Y si no, ¿no es cierto? Si no fuere con premeditación y alevosía, entonces dice que él le señalará el lugar al cual debe huir. Más adelante, números 35, anote los capítulos, y Josué 20. Yo no se los voy a leer porque por el tiempo. Dios le ordenó, e Israel hizo ciudades de refugio, lugar al cual ha de huir. Se trataba de ciudades seleccionadas y preparadas, donde uno podía huir en caso de homicidio involuntario y estar protegido hasta que su caso fuera debidamente escuchado, ¿no es cierto?, en los tribunales. De los tiempos más remotos, el pariente más cercano tenía el derecho de vengar al asesinado de su pariente, y como derecho era reconocido universalmente. Nunca se promulgó una ley sobre el tema, pero como se podía abusar de esto
Y una persona que hubiera matado a otra accidentalmente, sin haber tenido malicia previa contra él, podía ser ejecutada por el vengador de sangre, como se llamaba el pariente más cercano. Por lo tanto, Dios proporcionó las ciudades de refugio para que el homicida accidental pudiera huir hasta que el asunto fuera investigado y resuelto por el magistrado civil. ¿Ya? Hasta que esto fuera aclarado, ¿no es cierto? Este hombre tenía un lugar de refugio donde se le cuidaba de que no fuera asesinado. Ahora, si se le encontraba un grado de culpa, ¿no es cierto?, iba a pagar como culpable. Versículos 15, 17 al 17. Las leyes concernientes al homicidio. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera ya en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Qué terrible, hermano. Que maldijera a su padre y a su madre. Hay un mandamiento con promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en este mundo, en esta tierra. Debe ser tomando el contexto en Éxodo 21:12, ¿no es cierto? Dice el que hiere a alguno haciendo morir, haciéndole morir, él morirá. Éxodo 11:2. El que hiere a alguno haciéndolo morir, él morirá. Un hijo que asesinó o intentó asesinar a uno de sus padres, ¿no es cierto?, debía recibir la pena de muerte. Eso es lo que Dios, la ley que Dios estaba dándole al pueblo judío. El que robare a una persona y la vendiere, o si fuera ya en sus manos, también morirá. El secuestro para la esclavitud era común como en el mundo antiguo, y lo que estamos viviendo en el mundo moderno también. ¿Ya? Lo único que ahora ahora no lo, ¿cómo le diría yo? Ahora no lo secuestran para esclavos, sino que lo secuestran para pedir dinero a cambio o simplemente para matarlo. Esta es una diferencia sutil pero importante entre la esclavitud como se practicaba. Comúnmente la esclavitud como se regula en la Biblia. La mayoría de la esclavitud antigua o moderna era en realidad una forma de secuestro. Tomar y hacer prisionero a una persona en contra de su voluntad, como está regulada en la Biblia y como es practicada en algunas culturas antiguas, la esclavitud era recibida voluntariamente. La Biblia no nos habla de una esclavitud involuntaria, nos habla las leyes que está dándonos el Señor son voluntariamente, un contrato. Usualmente, como pago por deuda, secuestraban a las personas. En el caso de guerra, una alternativa a la muerte. En el antiguo Israel, otras culturas no eran capturadas y esclavizadas, como era la práctica de la trata de esclavos africanos, que sufrimos, ¿no es cierto?, en nuestros primeros tiempos. De la esclavitud de los negros, ¿no es cierto?, que llegaron a América del Norte y a muchos países. El versículo 18 y 19 nos habla respecto a la indemnización por daños personales. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, que se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, sobre su bastón, será absuelto el que lo hirió. Solamente les satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que, o sea, le pagará los gastos médicos. 20, versículos 20, 21, Dios habla con respecto a herir y matar a un siervo.
Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palos y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. O sea, si no lo mata inmediatamente, no va a ser castigado. Si vive 1 o 2 días, no lo castiga. Mas si sobrevive 2 días, ¿no es cierto?, se libra del castigo. La idea era que la víctima no moría inmediatamente. Era evidente de que fue golpeada con la intención de disciplinar y no asesinar. Así se tomaba, ¿ya? Pero igual la dejaban herida. Además, si el esclavo moría a causa del ataque involuntario, se pensaba que la pérdida de propiedad era una pena suficiente para el amo. O sea, el amo, si se le pasaba la mano en el castigo, ¿no es cierto?, y el esclavo moría, quedaba libre de todas las penas. El objetivo de la ley no era poner al esclavo a merced del amo, sino restringir el poder del amo sobre el esclavo. Eso es lo que Dios nos está mostrando a través de todas estas leyes, hasta, ¿no es cierto?, abolir la esclavitud. Muy lejos de lo que piensan, ¿no es cierto?, algunos de que la Biblia es la que promueve la esclavitud. Versículo 22 al 25. Las leyes de retribución. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a la que le impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa es la ley del talión. Será penado conforme a la ley que impusiera el marido. Este es un ejemplo en caso de retribución. El que una mujer embarazada resultaría en un conflicto, ¿no es cierto?, dio a luz prematuramente, solo se le imponía una sanción si existía daño permanente. No había una sanción por el hecho de haber golpeado a la mujer embarazada. Quizá esto fue el reconocimiento de que la ley no puede abordar todas las pérdidas o consecuencias, y que solamente las consecuencias permanentes son las que deben ser justamente indemnizadas. Más, si se produjo un daño duradero, salvo la muerte, que estaba cubierta por otra ley, se debía retribuir o restituir. Pagarás vida por vida, ¿ya? El número 35-31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Para los que toman nota. El versículo 26-27, la retribución de lo que respecta a amos y siervos. Si alguno hiere el ojo a su siervo o el ojo de su sierva y le dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Estas son las penas para los amos que castigaban a los siervos. También hay una ley en cuanto al control de animales, pero lo vamos a dejar hasta aquí, hermano. Va a quedar pendiente el versículo desde el 28 al 32, 36, ya. Hasta el del 28 al 36 lo vamos a dejar pendiente. 33 al 26, al 36 lo vamos a dejar pendiente. Ya, hermano, les pido disculpas, pero